les va? Sigo aquí con la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Platicamos anoche sobre este agandalle de 10,000 millones de pesos, poco más, 10,500 quizás, por parte de la Federación a través de la Tesorería, de los famosos, dichosos fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia, de donde debiera salir el importe de las liquidaciones de los jueces, juezas, magistrados y magistradas que se hayan retirado o que pierdan la elección del 1 de junio. Y a la fecha, como cuántos son y como cuánto importan. A la fecha tenemos alrededor de 310 personas, 254 magistrados y 56 jueces. Claro que esto puede ir subiendo una vez que pase la elección, pero en este momento son 310 personas. ¿Y a la mayoría ya debió habérseles liquidado? En el momento en que se retiraron, estas 310 personas se les tuvo que haber liquidado o se les tuvo que haber pagado ese pago extraordinario. Y un punto muy importante, como ya sabe el auditorio, ahora ese dinero lo tiene la Tesorería de la Federación, por lo cual creo que la Tesorería de la Federación debiera responder ante estas 310 personas que están esperando ese pago que se le tuvo que haber hecho en el momento de retirarse. Y un punto importante también, estamos hablando de un aproximado de 10,500 millones de pesos. Para pagarles a estas 310 personas solamente se requiere un promedio de un 20%, es decir, como 2,500 millones de pesos. En realidad es una cantidad marginal si vemos el monto total de los fideicomisos que ahora tiene la Tesorería. Y había que considerar también las liquidaciones de 2027. Así es. Sin duda alguna tendremos que, o se tiene que generar una bolsa específica para cuando se llegue ese momento. Pero creo que ahorita la cantidad que debe pagarse a las personas que han dejado ya su cargo, que se han retirado porque han declinado, me parece, insisto, que es marginal y que la Tesorería puede pagar sin ningún problema de esa gran bolsa de casi 11,000 millones, porque estamos hablando de un porcentaje, lo quiero recalcar, pues mínimo, si lo comparamos con el total, un 20%. Sí, que tampoco será significativo el total de los 10,500 millones, digamos, para reforzar la economía del ISSSTE, según dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, porque entiendo que el presupuesto anual del ISSSTE es de 500,000 millones de pesos, en los que 10,000 no hacen nada significativo. Pero también, magistrada, hay algo que ha ocurrido, sobre todo la semana pasada, con el señalamiento de que en la lista de candidatos a jueces, magistrados y ministros aparecen personas de dudosa probidad. Algunos los ligan con la delincuencia organizada, a otros con actitudes de abandono de la familia o de los hijos o de sus obligaciones de distinto género. Y dice el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que pues ni que fueran tantos, que quizás son 20 y que pues, en su mayoría son de los recomendados por el Poder Judicial. ¿Qué dice usted de eso? El Poder Judicial, el Comité de Evaluación del Poder Judicial nunca aprobó a ninguna persona para que fuera incluida en estas listas del INE. ¿Por qué razón? Porque tuvo que acatar las suspensiones que existían al respecto. Y esto me parece de lo más grave porque vamos viendo afirmaciones sin ton ni son, poco escrupulosas y sobre todo afirmaciones poco fidedignas. Esto se avisoraba desde antes de que se aprobara la reforma, en los diálogos o monólogos, o no sé cómo llamarles,
porque realmente nunca se nos escuchó, se nos permitió hablar, pero no se nos escuchó, ya se les decía, ojo, si abrimos a una elección, pueden entrar personas con perfiles cuestionables, incluso vinculadas con el crimen organizado. Pero la respuesta siempre fue, la reforma va porque va. Y aquí tenemos las consecuencias. Bueno, en las boletas de votación, por ejemplo, para ministros de la Suprema Corte de Justicia, aparecen aquí hombres y mujeres, o como dice el lenguaje policíaco, masculinos y femeninos, y en estos cuadritos colorados se dice cuál de los tres poderes lo propuso. Entonces están los que propuso, según esto, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, cuando en realidad el Judicial no propuso a ninguno. Es más, parecía que venían unos exámenes tan puntillosos que mucha gente no se apuntó ante el Comité del Poder Judicial porque iba a haber casi un examen de tesis profesional. El Poder Judicial quiso hacer las cosas bien. Ya estábamos con la reforma encima, se quisieron hacer las cosas bien. Que las personas que propusiera ese comité de evaluación del Poder Judicial fueran verdaderamente las mejores. Pero se tuvo que parar por el tema de las suspensiones. Y recordemos que quien eligió a los perfiles finalmente fue el Senado, a través también de una tómbola. Sí. Una tómbola que no garantiza que se cumpla el mínimo requisito ni técnico, ni de conducta siquiera. Entonces, estamos ante una situación muy grave donde no podemos responsabilizar al comité de evaluación, sino culpabilizar a la reforma misma que sabíamos que nos iba a dar esta clase de problemas. Y estamos empezando, porque después las personas que lleguen a los órganos jurisdiccionales, seguramente también ahí vamos a encontrar personas sin capacidad técnica, personas ligadas a otros grupos de poder, a poderes fácticos, donde no se resuelva guardando las disposiciones de la Constitución, de la ley, de los tratados, sino atendiendo a las necesidades del momento, generadas por ciertos perfiles que quizá van a necesitar ciertos tipos de decisiones a modo. A modo que en la mayoría de los casos supongo serán políticas, decisiones políticas, porque buena parte de esto está promovida por el cuatroteísmo, al grado de que en Tamaulipas, por ejemplo, los promotores del voto hablan de que participar en la elección es importante para que no se pierdan los apoyos sociales dichosos del sexenio pasado y los actuales de este gobierno. Pero lo que más me impresiona, yo vivo de la información, magistrada, y procuro escribir solo de lo que entiendo. Y me cuesta mucho trabajo escribir solo para describir las boletas electorales, porque son de una complejidad tal que aquí, para quienes nos están viendo, aparecen los nombres de los y las candidatas. Ya dije, aquí en estos cuadritos, PE de Poder Ejecutivo, PL de Poder Legislativo, PJ de Poder Judicial, y aquí es donde se marca el número de la o el candidato. Y luego no será el vecino de ninguno de nosotros quien cuente los votos, sino que quienes estén en las casillas únicamente acumularán las boletas, que quién sabe cuánto tarde la gente para llenar tantas, con tantos nombres. En Veracruz cada elector tendrá 13 boletas como estas. Entonces solamente harán los paquetes y los mandarán al distrito electoral para que sea, pues sí, son ciudadanos, pero sea personal del Instituto Nacional Electoral
y de las equivalentes en las distintas entidades quienes hagan el conteo de votos. Por eso no habrá, entre otras cosas, conteo rápido ni previsiones como las que suele haber en las elecciones de a de veras que hemos conocido. Y digo, a mí me costaría trabajo explicar cómo va a ser la votación. Creo que para mucha gente será como pedirle que en 2 o 3 meses aprenda japonés o alemán. Estamos en un retroceso de la vida democrática de este país. Lo que se construyó con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, me parece que lo estamos echando al traste. Y no solamente el riesgo es de llegar y formarse en la urna y tratar de entender galimatías, sino ¿por quién va a votar la gente? ¿Realmente va a conocer los perfiles? ¿Va a saber quién puede ser el mejor juez, la mejor magistrada, si tiene capacidades técnicas? Eso realmente es un engaño para la ciudadanía. Y lo otro, y muy grave, se van a entregar todas las boletas y realmente no va a haber una garantía de que las personas que lleguen a los cargos sean realmente las que haya ido a votar el pueblo. Pues, Lilia Mónica, le agradezco mucho que hayamos podido platicar. Espero que el Consejo de la Judicatura Federal encuentre la manera de que NAFIN corrija el despojo, desde mi punto de vista, con su explicación, que ha ocurrido de tanto dinero, un dinero con el que deben ser liquidados los jueces, juezas, magistrados y magistradas que ya no seguirán haciéndole al loco en la nueva composición del Poder Judicial. Ya se analizan las estrategias legales y seguramente muy pronto estas podrán iniciarse. Pues muchas gracias, magistrada. Encantada como siempre. Gracias a ustedes y buenas noches.